Buenas tardes a todos, buen día, buenas noches. Bienvenidos a esta sala de este curso virtual que han organizado el IPES de Paraguay y la Asociación Amigos de la Hispanidad. Yo soy Alberto Abascal, presidente de esta asociación, y quería decir unas palabras, explicar brevemente los motivos por los que hacemos este curso, que no es otro que la necesidad que tiene todo ser humano de conocer sus orígenes, su historia. Todos nosotros, todos los que estamos en esta sala, tenemos un pasado común, lleno de sutilezas, de particularidades, y es consecuencia de que hace 500 años España descubre América, pero América transformó España. Aquí no hablaremos, durante estas sesiones que tendremos, no hablaremos ni de vencedores ni de vencidos, ni de buenos ni malos, es que no los hay. Todos estamos en el mismo barco y lo que le afecta a uno lo sufre el otro. Necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos, reencontrarnos en lo común, que es mucho más de lo que nos diferencia. Darnos cuenta de que todos somos hijos de la misma madre, todos ustedes, incluso nosotros, los peninsulares, aunque nosotros nos quedamos con el nombre, pero realmente no somos la madre patria. Somos al igual que todas las demás naciones que quedaron en América y nos sentimos huérfanos, unos náufragos. Al separarnos, perdimos parte de nuestra esencia, porque dejamos de ser y de saber quiénes éramos. No se entiende España sin América. Y por eso estamos hoy aquí, están todos ustedes aquí, para buscar o intentar buscar esta respuesta juntos. Ojalá que en un futuro no muy lejano, pues podamos sentirnos abrazados por esa madre que todos perdimos, que no es otra que la hispanidad. Este curso tendrá una duración de 4 lecciones, los 4 miércoles a partir de hoy, en el que distintos estudiosos de nuestra historia común pues les irán ofreciendo las claves para comenzar esa andadura que decía antes, si Dios quiere. Nos llevará pues, a un conocimiento más profundo y más amplio de nuestro pasado común, de nuestra historia. Porque solo conociendo el pasado podremos entender quiénes somos y estaremos preparados para afrontar nuestro destino. Nuestra herencia cultural es inmensamente rica, una historia común de más de 300 años, que poco a poco se irá desvelando para todos durante estas lecciones que comentaba. Nos iremos dando cuenta seguramente de que poseemos las mismas raíces culturales, unas posibilidades de conexión y entendimiento muy intensas, de tal forma que no es casual, y eso lo hablaremos seguramente, que las potencias ajenas a la hispanidad insistan una y otra vez en mantenernos desunidos. Saben perfectamente que juntos seríamos imparables. Y no me quiero extender más, porque hoy el protagonista es otro, es el ponente, don Luis Gorrochategui, pero antes, por supuesto, quiero dar paso la palabra al director del IPES, don Gustavo María Montaner, y agradecerle, por supuesto, que nos haya brindado esta oportunidad de conocernos y estar juntos. Don Gustavo, por favor, pues diga usted lo que tenga que decir. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, agradecerte a vos, Alberto, el haber motorizado este encuentro, que yo estoy seguro vamos a llegar a resultados muy positivos. Agradecer en tu persona a la Asociación Amigos de la Hispanidad, del cual sos presidente. Agradecer también tu disponibilidad para avanzar con este hermoso proyecto. Agradecerte de que nos hemos equivocado, Alberto, en el horario, porque nosotros estamos todavía el 10 de abril y ustedes están el 11 de abril. Así que mi agradecimiento al profesor, a nuestro expositor, que atendiendo las horas de diferencia ya están al día siguiente. Alberto, sabemos del trabajo que están haciendo, pero nos gustaría que puedas dedicar un minuto a contarnos las actividades centrales de la asociación que tú diriges. Alberto. Sí, gracias, don Gustavo. Bueno, pues sí, lo haremos. Bueno, pues es una asociación, ya ve, bueno, aquí tengo yo el logotipo aquí atrás, ¿verdad? Y se ve Amigos de la Hispanidad.
Fijaros en el logotipo. Es una mujer que abraza dos mundos, dos continentes, Europa o tres, Europa, África y América. Eso es lo que queremos simbolizar. Tenemos que darnos cuenta, como pues lo que dije, las palabras en el preámbulo, de que tenemos que estar unidos. Y entonces, para hacer este tipo de unión, pues organizamos aquí en España, en la península, organizamos eventos. Hicimos en octubre Hispanidad Santa Pola, que fue un congreso donde vinieron 25 hispanistas, tanto de aquí de España como de Hispanoamérica. Pues tuvimos, por ejemplo, a Marcelo Gullo, que igual le conocen todos ustedes, de Argentina. Vino Pablo Vitoria, de Colombia. Bueno, mucha gente de aquí, de investigadores. Vino el propio doctor Luis Gorchategui y otros muchos ponentes para expresar al gran público todas estas cuestiones que tratamos, de qué es la hispanidad y por qué tenemos que entendernos. Impulsamos también aquí desde Santa Pola un movimiento que denominamos el Protocolo de Santa Pola, en el cual desde el primer momento, desde el minuto uno, quiso el IPES participar, con lo cual estamos muy agradecidos. Gustavo está en todas nuestras reuniones, en nuestro chat, hacemos comunicados, hablamos, criticamos cosas en la prensa si es necesario, todo lo que afecte a España y a la hispanidad, pues ahí estamos intentando, bueno, pues aportar nuestro granito de arena. Y esta iniciativa que surgió como colaboración con el IPES, pues la verdad es que es la primera que hacemos, ¿verdad, Gustavo? Es la primera que hacemos juntos y nada, pues nos llena de orgullo y de satisfacción poder inaugurarla con el IPES de Paraguay. Bueno, Gustavo, también si quieres, para que quede grabado, pues me encantaría que dijeras un minuto también de qué es el IPES que hacéis y luego ya anunciamos al doctor Gorochategui y comience la charla, ¿te parece? Perfecto. En primer lugar, agradecer a las personas que se han incorporado a esta invitación, que han superado nuestras propias expectativas. Así que a ellos, muchísimas gracias. El IPE, el Instituto Paraguayo de Estudios Sociales, es una entidad civil sin fin de lucro. Lo habíamos creado cuando la Universidad Católica constituyó la Facultad de Ciencias Sociales, que desde mi punto de vista fue lo más acertado, lo más moderno y lo más útil que hizo la Universidad Católica. Es un instituto que aglutina a una serie de personas profesionales de muy buen nivel, pero lo interesante es que aglutina a personas de todos los partidos políticos, de la mayoría de los partidos políticos del Paraguay, lo que de alguna manera hizo de que en su momento sea el primer encuentro nacional de partidos políticos a nivel de compañeros de facultad. Hemos trabajado con libros sobre ideología de los partidos políticos, programas de los partidos políticos, es decir, un grupo muy bueno, muy interesante, y posteriormente ya con apoyo de fundaciones extranjeras pudimos firmar el primer convenio entre la Universidad Nacional de Asunción y una entidad privada. Eso nos permitió sacar 4 cursos sobre maestría en ciencia política. Hemos sacado un curso en maestría en relaciones internacionales, un curso en maestría en actividad pública y uno en medio ambiente. Es decir, que de alguna manera nuestra fortaleza está y estuvo en el sector académico. Y luego otras actividades que lo iremos repasando posteriormente. Muy contentos, muy felices de poder avanzar con esto. Alberto, todo tuyo y también la invitación para que aquellos que quieran incorporarse al instituto lo puedan hacer sin ningún tipo de inconvenientes posteriormente. Pues muchas gracias, Gustavo. Y ahora sí, ya vamos a dar paso al profesor, que los que asisten a esta sala, pues seguramente le querrán escuchar a él. Bueno, diré brevemente que don Luis Gorochategui es doctor en filosofía, es historiador, investigador, ha pasado los últimos, él era docente también, daba clases y ha estado investigando unos 20-25 años temas pues tan importantes, por ejemplo, como la contraarmada,
temas marítimos, él es de La Coruña, aquí en el norte de España, en el noroeste, en el oeste, perdón, y entonces pues ha estudiado mucho el tema del ataque inglés pirático a La Coruña, también tiene libros, por ejemplo, sobre las derrotas inglesas en Río de la Plata, en fin, un sinfín de libros de literatura que seguramente de todos esos temas nos va a hablar ahora don Luis Gorrochategui. Pues don Luis, buenas noches, bienvenidos a esta sala y muchísimas gracias por aceptar la invitación del IPES y de Amigos de la Hispanidad para dar este primer comienzo. Tiene usted la palabra, bienvenido. Pues muchas gracias, muchísimas gracias a don Gustavo y al Instituto Paraguayo de Estudios Sociales por darme esta maravillosa oportunidad, y a Alberto por tu dinamismo incansable en busca de nuestra unificación, de nuestra unión, del encuentro de nuestra auténtica esencia, porque en realidad todos nosotros somos, en lo más íntimo de nuestro ser, compatriotas. Y siento un especial calambre de orgullo hoy al dirigirme a Paraguay. Paraguay, el pueblo de los héroes, el pueblo que supo dar un ejemplo de dignidad colectiva al mundo en el siglo XIX, en aquella gran conflagración, en aquella triple alianza que sometió al pueblo paraguayo a una prueba verdaderamente dura, de la cual consiguió sobrevivir en una guerra absolutamente sin cuartel, en la que al final participaron los niños y las mujeres, dando un timbre de gloria a todo el continente americano que aún nos estremece a todos hoy. Y tenemos que recordar que aquella tremenda prueba por la que pasó Paraguay, que vio morir a un porcentaje altísimo de su población luchando por su propia dignidad, no fue sino porque Paraguay, a diferencia de otros territorios, de otros fragmentos del imperio, supo mantener su comercio en su control, supo frenar las ansias imperialistas británicas que pretendían hacerse con toda su riqueza y que ya se habían hecho con la riqueza del resto del continente, y Paraguay, encastillado en su propia singularidad, en su propio carácter interno, supo mantener su dignidad, su bienestar, hasta que estas fuerzas externas, controlando a gobiernos títeres, sometieron a Paraguay a esta prueba y hicieron que se pauperizase y que se debilitase, pero no consiguieron acabar con él. Y si hablamos de esto, tenemos que decir que si damos marcha atrás al tiempo, si nos vamos un siglo antes, si en vez de instalarnos en el siglo XIX nos vamos al siglo XVIII, cuando todos formábamos parte de una misma y gran nación, la hispanidad, que tenía los lugares más ricos y más prósperos, no en Europa, los lugares más ricos y más prósperos, los lugares en donde se vivía mejor, estaban en América. Asunción era uno de ellos, y otras grandes ciudades hispánicas. Tenemos que pensar que aquel gran imperio fue un imperio del bienestar, a diferencia de los otros colonialismos que llegaron después, que generaron intrigas, guerras, todo para hacerse con el control material y con la riqueza. No tiene nada que ver con cómo vivíamos nosotros. En el Imperio Británico de América no se levantó ninguna catedral, no hubo ninguna universidad, sino que simplemente eran colonias extractivas donde iban a extraer sus riquezas. En el imperio, en nuestro imperio hispánico,
vivíamos bien allí. No hacía falta salir de cada uno de los lugares para triunfar en todas las dimensiones de la vida. Las principales universidades en español estaban en América. Las principales ciudades estaban en América. En realidad, esto que estoy contando ahora mismo parecería de ciencia ficción si lo comparamos con lo que nos han dicho en el colegio. Nos han dicho en el colegio a todos los que hablamos español, porque sobre este imperio cayó un velo de propaganda negativa, el cual era muy importante precisamente para mantenernos debilitados y para generar unas falsas identidades enfrentadas que permitiesen que estos nuevos colonialismos ya en el 19 hicieron lo que en realidad al final perpetraron e hicieron, que fue el absoluto derrumbamiento de nuestra patria, la pauperización absoluta de todos los terrenos, de donde vivíamos y el llegar hasta hoy, fragmentados, enfrentados y aturdidos, porque en realidad yo no puedo considerarme español, no soy español de Europa. Yo, con las personas que tengo ahora el privilegio de que me estén escuchando, no puedo, mi corazón no puede considerarlas extranjeras. No es que no quiera, es que no puedo. Sé que estoy hablando con compatriotas y aunque fuese yo el único que lo supiese, no dejaría de saberlo ni un instante. Aunque todo el mundo me insultase o me dijese lo que quisiese decirme, no dejaría yo de sentirlo, porque esto es una cosa que no tiene que ver con la razón, sino con el corazón. En realidad, lo que ocurrió en nuestro imperio fue un caso único en la historia del planeta, como reconocen los investigadores extranjeros y los viajeros extranjeros que viajaron por este maravilloso, por este maravilloso mundo hispánico y que dejaron las más bellas palabras para referirse a él. ¿Qué pasó? ¿Por qué este imperio fue distinto al resto de los imperios? Bueno, en realidad este imperio empezó hace muchísimo, pero muchísimo. Empezó en el siglo XV, empezó un poco después de acabar la Edad Media, empezó en el Renacimiento. Y en aquella época, en España, en Europa, se creía profundamente en Dios, profundísimamente en Dios. No digo que ahora no se crea en Dios, pero recordemos cómo Europa se puso a levantar catedrales bellísimas durante el siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, cuando no había verdaderamente posibilidades técnicas para hacerlo y sin embargo se levantaron las más hermosos edificios que aún hoy se conservan en las ciudades en las que vivimos. Y cuando llegaron aquellos expedicionarios a América, en realidad no iban a América, Colón no iba a América, iban a comerciar en el mercado de las especias, que es en las Islas Molucas. Después de atravesar el Pacífico, se creyeron que el planeta, algunos se creyeron que el planeta era más pequeño. De hecho, se encontraron América de casualidad. Y cuando se encontraron América y encontraron tal cantidad enorme de territorio, una cantidad gigantesca de personas y de culturas, el choque fue tan grande, la sorpresa fue tan absolutamente grande, que se generó en aquella España un debate muy profundo, porque los usos de la historia de la humanidad hasta aquel entonces era la esclavización de las personas que hallases en tu expansión. Eso habían hecho los griegos, eso habían hecho los romanos, eso habían hecho los islámicos cuando invadieron la península ibérica, y eso es lo que habían hecho los seres humanos históricamente. Pero en aquel momento se produce la entrada el papel que jugó la Iglesia, que fue crucial, en el refrenar, parar la expansión, ya en la época de Carlos V, ya empezando la expansión muy al comienzo del siglo XVI, ya se detiene la expansión y se dilucida qué es lo que hay que hacer con con las nuevas personas que están en los otros, en los nuevos territorios. Ya Isabel de Castilla en su testamento dice que esas personas son hijos de Dios.
y vasallos de la corona, y que no pueden ser de ninguna manera esclavizados. Ya esa Isabel de Castilla acaba metiendo en la cárcel a Cristóbal Colón, que él tardó un rato en darse cuenta de que tenía que obedecer estas leyes. Y así, según en leyes sucesivas, las leyes de Burgos de 1512 fueron después, durante todo el siglo XVI, las leyes de protección y buen gobierno de los indígenas fueron haciéndose muy sofisticadas, fueron refrenándose de un modo radical, pues la inercia de la humanidad, que llevaba la humanidad tantos siglos haciendo lo que había hecho, y de esa manera se produjo un milagro. Yo lo considero un milagro de la historia de la humanidad. Y lo digo con total sinceridad. El milagro de que esta división de poderes hizo que aquellos indígenas fuesen sujetos de derechos. Así la Escuela de Salamanca, la Universidad de Salamanca, entró en un gigantesco debate sobre lo que había que hacer y fruto de ese debate nacieron los derechos humanos, los derechos de gente. Los indígenas americanos no fueron esclavizados, sino que por el contrario, fueron alfabetizados. Una de las cosas más raras, conociendo la historia de nuestra especie, es que mediado el siglo XVI estuviese América llena de escuelas para enseñarle a leer y a escribir a las niñas y a los niños, cuando en Europa eso no existía. Así nació un imperio nuevo, un imperio que nunca había existido, un imperio que no esclavizó a la población, a la población de los nuevos territorios, sino que por el contrario los evangelizó. Un imperio que jugó a mantener las estructuras previas a la conquista. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la conquista de Mesoamérica, lo que ocurrió con los aztecas. Los aztecas, que eran un pueblo que llevaba 200 años antes de la llegada de los españoles, de Hernán Cortés, en ese lugar, y que estaban haciendo sacrificios humanos masivos, habían levantado gigantescos altares de sacrificio, que hoy son lugares de atracción turística, pero que allí se sacrificaban miles y miles de personas a los dioses. Supo España que supo España, con muy pocos hombres, con poquísimos hombres, conseguir que los pueblos sojuzgados por los aztecas, los chacaltecas, los chichimecas, etcétera, etcétera, docenas de tribus y de pueblos se enfrentasen a ellos y naciese una nueva sociedad en la cual los propios caciques de cada uno de los lugares siguieron imperando, pero de una manera distinta, pero aprendiendo un nuevo idioma, aunque se escribieron gramáticas, y gracias a esto se han conservado de muchísimas lenguas indígenas, y así se erigieron catedrales, se erigieron hospitales. Estoy hablando de cosas que no se habían hecho nunca y que no se volvieron a hacer. Se levantaron ciudades en las cuales los indígenas eran ciudadanos de pleno derecho. Existían los juicios de residencia, existían cosas que una vez que lo estás investigando, yo en realidad fui profe de filosofía durante toda mi vida, pero me fui metiendo en este asunto y me fascinó de tal manera que me fascinó más que Platón y Aristóteles y los filósofos que tanto me gustan, porque verdaderamente es un hecho asombroso. Es un hecho asombroso que existiesen juicios de residencia y que cualquier indígena podía acusar a cualquier autoridad. Y es verdad que podía acusar a cualquier autoridad y que las audiencias reales, cuidado con las audiencias reales, porque las audiencias reales estaban a favor de los indígenas. Lo que estoy diciendo puede sonar a que es es ciencia ficción, pero no es verdad. La Inquisición, la terrible Inquisición no mató indígenas, porque no era eso su papel, sino que su papel era ir en contra de las desviaciones, pero las desviaciones de los españoles. ¿Qué pasa? Que esto fue tan brillante, duró tantos siglos, generó una sociedad tan estructurada, tan rica,
tan interconectada, y estamos hablando, y estoy hablando con Paraguay, sabemos que la fundación de Buenos Aires, por poner un ejemplo, fue hecho fundamentalmente por indígenas que venían bajando por el Paraná y unos poquitos peninsulares europeos. Nada es como nos han contado, nada es como nos han contado a ninguno de nosotros. Lo que nos han contado es absolutamente al revés de lo que ocurrió. Este asunto tan estrambótico, que nos lo hayan contado al revés, es en sí mismo un tema que merece un estudio aparte. El tema de cómo la propaganda se ha ido inoculando en nuestros pueblos para mantenernos fragmentados y para generar identidades ficticias. Claro que cada uno de nosotros somos de un sitio distinto. Yo soy gallego, Galicia es una región que está en la esquina noroeste de España. Bueno, pero eso no es mi identidad profunda. Eh, yo soy español, sí, español de Europa, sí, pero esa no es mi identidad profunda. ¿Cuál es mi identidad profunda? La identidad que realmente me lleva a saber cuándo estoy hablando con un compatriota. Pues mi identidad profunda es la hispanidad. Es la hispanidad. Es la hispanidad y esta identidad profunda no es artificial, no depende de fronteras que se corran para un lado o para el otro, sino que depende de muchos siglos de historia compartida. En las guerras que llevaron al derrumbamiento del imperio, que a lo mejor las hemos estudiado con unas guerras que enfrentaron a españoles contra los indígenas americanos o los criollos que querían independizarse. Pues no fueron así las guerras. En realidad estas guerras enfrentaron a agentes británicos, así lo tengo que decir, españoles de América seducidos por una falsa idea de alcanzar la libertad. En realidad eran personas que estaban muy en contacto con Inglaterra porque eran contrabandistas de ciudades costeras. Enfrentó a estos agentes contra la ciudadanía americana, los ejércitos llamados realistas, los ejércitos que lucharon por la permanencia de España, estaban nutridos casi exclusivamente por indígenas. Todavía, en realidad, España no pudo participar, la España europea no pudo participar en esa guerra porque tenía un tremendo problema interno, había sido sometida a una invasión salvaje, no tan salvaje como la que sufre Paraguay en la guerra de Triple Alianza, pero casi. Una invasión salvaje de Francia no pudo intervenir, no pudo ayudar. Quienes pelearon fueron los españoles que vivían allí, los españoles y los indígenas que tenían reconocido por el rey la propiedad de sus tierras, los indígenas que tenían unas condiciones de trabajo que no existían en Europa, los indígenas que podían trabajar para quien quisieran y cuando quisieran, los indígenas que los domingos, los fines de semana no trabajaban, las mujeres embarazadas no trabajaban, los niños menores de 14 años no trabajaban. Se dice Humboldt, un sueldo de un minero, por ejemplo, de un minero americano, multiplicaba por 7 las de un minero en Europa. Los indígenas que tenían hospitales para ellos, cuando esto no existía en otros lugares. Es absolutamente sorpresivo lo que estaba pasando en América. Y claro, estos lucharon contra fuerzas, contra miles de soldados británicos y holandeses que una vez acabadas las guerras en Europa, las guerras napoleónicas, las guerras que vinieron a América. Fueron esos los que conformaron el ejército de Bolívar. Fueron ellos los que fueron masacrando españoles. Incluso llegabas a tener un cargo en este ejército, dependiendo de los españoles que hubieses matado. Ahí se produjo un genocidio. Primer gran genocidio de españoles. Segundo más y terrible genocidio se produce, como quiero insistir otra vez, en la guerra de la Triple Alianza en Paraguay. Y así, la primera potencia mundial que tenía el real de A8,
la única moneda que se aceptaba en todo el mundo, la moneda que utilizaron los Estados Unidos desde su nacimiento hasta la segunda mitad del siglo XVIII. El real de A8, esa moneda de la primera potencia económica mundial, fue robado por los británicos que entraron a sangre y fuego en América. Primero quisieron entrar por la fuerza de las armas y así lanzaron un gigantesco ataque al cono sur, gigantesco ataque en 1806 y sobre todo en 1807. Montevideo cae en febrero de este año de 1807 en manos británicas, después de una resistencia heroica. Pero si hablo de resistencia heroica y hablo con paraguayos, ellos saben lo que estoy hablando. Cae Montevideo en febrero de 1807 y se convierte Montevideo en una ciudad inglesa en tiempos de feria. Muchos habitantes huyen para defenderse. Pero el 5 de julio de 1807 se lanza un ataque masivo contra Buenos Aires. 14 columnas británicas por 14 calles paralelas de la geométrica Buenos Aires, hecha así precisamente para defenderse en caso de ataque, porque las calles paralelas, las calles perpendiculares, hacen que la artillería tenga todo el alcance y que las cuadras resultantes puedan ser defendidas. Pero aquel ejército inglés fue derrotado a sangre y fuego por los vecinos de Buenos Aires, por aquellos vecinos de Buenos Aires que se organizaron en regimientos según las regiones de origen. Y así Inglaterra fue aplastada, aquel 5 de julio de 1807, pero entonces pasó al plan B. Al plan B. ¿Cuál era el plan B? El plan B era mediante la intriga captar españoles nacidos en América, y lanzar un ataque para la supuesta independencia de América. Y así se produjo, a partir de esas intrigas, lo que fue la guerra de revolución, la guerra de secesión. Y Simón Bolívar al final se arrepintió dolorosísimamente de todo lo que había hecho, porque convirtió un lugar totalmente interconectado, en el que se vivía mejor que en ninguna otra parte del mundo, incluido la propia España, la convirtió en un lugar de enfrentamientos constantes unos con otros. Toda aquella riqueza que revertía en el propio territorio, tenemos que recordar que ante la época en que todos fuimos la misma nación política, la inmensa mayoría de las riquezas se quedaban en el territorio. Había, eso sí, el quinto real, es decir, el 20% de la riqueza generada sí que se iba para España. Era el único impuesto que había, 20%. Pero el otro 80% se quedaba para mantener todo el funcionamiento. Por eso se generaron estas maravillosas ciudades, que aún hoy muchas de ellas son patrimonio de la humanidad, otras fueron destruidas salvajemente, como Manila, en Filipinas. Esto generó unas envidias atroces durante siglos. Inglaterra, Francia, pero sobre todo Inglaterra, quiso penetrar en el imperio, sufrió derrotas una detrás de otra. Cartagena de Indias, 1741, Buenos Aires, 1807 y muchas más, hasta que con su plan B, el plan de las intrigas, consiguió, consiguió agrietar el imperio, y entonces sí que entraron miles de soldados británicos, holandeses, apoyados por fuerzas españolas, creyéndose por estos españoles engañados, que se creían que estaban liberando el imperio de algo. El único que hicieron fue hundirlo hasta extremos inconcebibles. Y cuando digo a extremos inconcebibles, vuelvo a referirme a las intrigas que llevaron a la tremenda guerra que sufrió Paraguay en la segunda mitad del siglo XIX. Ese es el modo de imperar del nuevo imperialismo. No podían tolerar que hubiese un proteccionismo de los productos en Paraguay. Y así se generaron banderas nuevas, identidades nuevas. Divide y vencerás, ya dijeron los romanos, y nos dividieron y nos vencieron.
pero no nos aniquilaron. Estamos vivos. Estamos vivos y además estamos despertando. Estamos despertando todos. Les quiero decir que el engaño, el engaño según el cual los españoles fuimos unos monstruos genocidas y asesinos, que fuimos allí a robar, a violar y a destruir, ese mito inoculado en las venas de la hispanidad, no solamente lo han inoculado en América, sino también en la propia Europa. También mis compatriotas de mi patria chica, porque a mí es la España europea, lo que hoy llamamos España, es mi patria chica, no es mi patria grande. También en mi patria chica, la inmensa mayoría de la población se ha creído las mismas patrañas. Esto, esto, estas patrañas son un arma de guerra más poderosa que cualquiera. Porque en realidad estas cadenas de pensamiento, las cadenas de pensamiento es lo que mueven los cuerpos. Nosotros nos movemos, decidimos actuar de una manera u otra a partir de lo que pensamos. Es más, nuestros propios pensamientos generan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y esto es lo que nos mueve. Y las guerras lo hacen cuerpos que se mueven. Lo que quiero decir es que más importante que los cañones, como el famoso cañón cristiano que defendió Asunción, más importante que los cañones son las mentes de las personas. Si tú consigues obnubilar las mentes, tienes la batalla ganada. Y en esto, la anglosfera, en fin, la clase dirigente de estos países que hablan inglés son maestros absolutos y lo entendieron. No hubiesen nunca conseguido vencernos si no hubiese sido por la intriga. Intriga que está absolutamente activa a día de hoy. Por ejemplo, los españoles vinieron y robaron el oro y la plata. Robaron el oro y la plata. En toda la época de España, todo el oro y toda la plata que se extrajo es menos de la que se extrae cada año actualmente. Pero la diferencia es que la que se extrae cada año actualmente de Hispanoamérica no queda ni una peseta, bueno, una peseta, perdón, ni un duro, ni un peso en la propia América. Y hay de aquel dirigente, con Francisco Solano, hay de aquel dirigente que, ay, hay de aquel dirigente que quiera defender a su país, porque mediante la intriga van a entrar hasta la cocina, enfrentando a los hermanos entre sí. Y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo todos los días, mediante un juego de chantajes y de sobornos. La inoculación de este relato negativo de España es muy importante, porque si consiguen que nosotros odiemos lo que nos une, nos van a mantener convertidos en pequeños países. Y eso es su victoria. Y esa es su victoria. Porque si en realidad, cuando volvamos a ser un solo país y tengamos lo suficiente tamaño para defender nuestra dignidad y para que nuestros gigantescos recursos naturales reviertan en el bienestar y en la riqueza de nuestro propio pueblo, verdaderamente vamos a dejar sin juguete al colonialismo actual, un colonialismo civilino. El siglo XIX fueron guerras, sí, pero no guerras directas, sino guerras a través de intrigas. Estas mismas intrigas llegan hasta nuestros días con una fuerza increíble. ¿O acaso nos creemos que estas cosas que están haciendo las grandes instituciones supranacionales, la Agenda 2030 y todas estas cosas tan raras que nos están pasando en los últimos años son inocentes? Todo es una intriga, una intriga. Nosotros somos valientes, nosotros somos ingenuos, nosotros sabemos que el tiempo es oro, nosotros no somos tan retorcidos. Debe ser porque vivimos en el paraíso. Siempre hemos vivido en el paraíso. España, que es la España de Europa, hombre, no es tan paraíso como América, desde luego, pero con relación a otros países del norte de Europa sí que lo es.
y viviendo en el paraíso, estando rodeado por una naturaleza tan absolutamente halagüeña. Somos así, somos sociales. Nosotros, si vemos a un vecino que le pasa algo, nos arremolinamos a su alrededor para ayudarle. No le volvemos la espalda. Nosotros tenemos una empatía natural. Somos así. También tenemos una bravura tremenda, pero somos bastante ingenuos. Todo esto lo saben. Todo esto lo han sabido. Este fue nuestro, bueno, pues nuestra debilidad, si eso podría considerarse una debilidad. Para nosotros time is money no tiene ningún sentido. No es dinero el tiempo. Y quien piense eso, pobre, pobre. Bueno, pues hay otras personas, hay otras naciones, hay otras estructuras de pensamiento, hay otras estrategias expansivas que sin ni el menor escrúpulo, sin el menor escrúpulo, ah, actúan a partir de esos principios y siguen haciéndolo. En ese sentido, lo que quiero decirlos y para acabar, porque así podemos interaccionar, es que no hay una emoción más intensa para mí que estar aquí hablando hoy con ustedes y sintiendo esta profunda hermandad que nos une y, desde luego, la manera de derrumbar las mentiras que se han dicho sobre nuestro pasado compartido es investigar la realidad, es investigar la historia. No hay nada más paradójico que, que- que los indígenas, por ejemplo, en México, que en México la inmensa mayoría de la población tiene mayor o menor medida sangre amerindia, también en Paraguay, que ellos se estén quejando de un genocidio cuando en Norteamérica no pueden quejarse de ningún genocidio porque no quedó ninguno. En Australia, ninguno. Así ya no hay quejas. Este maquiavelismo tropieza con nuestra forma de ser, nuestra forma distintiva, empática, solidaria, social, de ser y de amar. Pues muchísimas gracias por prestarme atención. Estoy abierto a cualquier pregunta o comentario o objeción o lo que ustedes quieran. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis, por esta estupenda charla introductoria a este curso básico de hispanidad, como lo titulamos. Bueno, pues le quiero dar la palabra primero al director del IPES, a Gustavo, por si quiere hacerte alguna pregunta, y luego, pues como he dicho anteriormente, cualquiera de los que están en la sala pueden preguntar a don Luis Gorrochategui. Gustavo, pues adelante, si quieres preguntarle algo. Bueno, más que una pregunta, agradecer a nuestro querido expositor la forma brillante en que nos introduce a este tema, donde lo habíamos conversado previamente, Alberto. Nuestro deseo es partir con todo este tipo de conocimientos que puedan ir generando movimientos que apoyen este tipo de postura aquí en Paraguay, extender también a nuestros países vecinos. Así que concordamos plenamente, brillante en cuanto a las informaciones que si bien la hemos tenido en algún momento del estudio de nuestra historia en escuela y en colegio, esta es una visión muy interesante y muy nueva. Gracias, Alberto. Gracias a ti, Gustavo. Y bueno, también quería darle la palabra que nos acompaña esta noche, ya madrugada aquí en España. Es la 1 menos 10 de la madrugada, hora peninsular, 1 hora menos en Canarias. Como bien decía Gustavo, a Ángel Colmán, que es el vicepresidente del Instituto Paraguayo de Estudios Sociales. No sé si también quiere decir algunas palabras o hacer alguna pregunta. Y si alguien en la sala quiere hablar, o bien la escribe en el chat y la leo yo, o si quiere abrir su micrófono y preguntarle directamente a don Luis Gorrochategui. Pues Ángel, si quieres decir algo, no sé si puedes abrir el micrófono y comentar algo. Sí, cómo no, Alberto. En realidad estamos muy congratulados con este curso que se está inaugurando hoy
el IPES realmente se siente fortalecido con este tipo de iniciativas. Yo creo que va a ser muy provechoso para el IPES este curso, así es que las muchas gracias de parte del IPES y todo lo que integramos el IPES. Así es que espero que siga este tipo de emprendimientos. Yo creo que va a ser eh, muy provechoso realmente para todos nosotros acá en Paraguay y también a todos los participantes de otros países, ¿verdad? Porque es una visión totalmente, a lo mejor no muy diferente, pero el enfoque que está dando el doctor Gorrochatei, ¿verdad? Es nueva para nosotros, así es que vamos a estar muy atentos a todo lo que se edite en este curso. Una vez más, Alberto, muchas gracias por esta oportunidad y seguimos conversando. Un saludo a todos. Pues muchas gracias por tus palabras, Ángel, y seguramente esta será Sí, una de las de muchas iniciativas que tendremos juntos, Amigos de la yo, Hispanidad y el ok. IPES. No, yo quería Sí, también agradecer por este encuentro tan interesante y creo que muy necesario. Estamos viviendo una época, un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Se están recomponiendo los poderes a nivel global, eso es una realidad. Yo creo que no hay marcha atrás. Y creo que justamente Hispanoamérica tiene la necesidad, la obligación, diría yo, de reagruparse a partir de esta historia en común que tenemos para poder enfrentar el futuro de forma más ventajosa. Entonces, creo que este es un punto de partida muy importante, ¿no? Yo como diplomático debo decir que estando en el exterior representando a mi país siempre encontré, por ejemplo, en el Instituto Cervantes, una casa en la que nosotros podíamos sentirnos dueños de casa para exponer distintos temas, ya sea de literatura o cultura en general. Y eso lo encontré siempre en la diplomacia española en relación al menos al Paraguay, ¿verdad? Y bueno, tenemos algo que es vital, que es el idioma en común, ¿no es cierto? Y eso tiene un valor, pero fenomenal, que creo que es, bueno, como estaba diciendo la otra vez, un activo que no tienen otras regiones en el planeta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que están dadas las condiciones como para trabajar juntos y para ver cómo podemos mejorar este vínculo entre lo español y lo latinoamericano. Así que bueno, muchas gracias por la iniciativa, al IPES, a los amigos de la Hispanidad, al profesor, también por su excelente conferencia. pues Luis, si quieres contestar unas palabras a lo que ha dicho don Esteban. Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. No solamente tenemos un alma compartida, sino que tenemos un maravilloso idioma, hijo de latín y de mil otras influencias en la península ibérica, en España, que está muy en el ombligo de tantas influencias a través de tantos siglos, y nos ha regalado un idioma de enorme calidad, que no se encuentra en otro lugar. Un idioma que tiene 5 vocales, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10. A, E, I, O, U. Y eso nos da una fuerza y después con una grafía muy sencilla comparado con otros. Un idioma que se mantiene igual. Hay muchísimos modismos dialectales y además nos enriquecen a todos, pero el idioma fundamentalmente se mantiene igual y nos entendemos absolutamente de maravilla. Un idioma, además, que nos permite em, el arte de la literatura,
de la música como pocos. Un idioma eh, que verdaderamente es un tesoro al que no podemos renunciar. Y yo desde aquí invito a mantener el español, a no volver a decir nunca más ok, ok, ¿eso qué es? Si se puede decir vale, o no decir parking, si se puede decir aparcamiento, etcétera, 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 etcétera. Es más, creo que reivindicar nuestra manera de hablar es una manera de reivindicarnos a nosotros mismos y, y no hay nada para entender hasta qué punto somos hermanos. Cuando se viaja por países de otros idiomas y te encuentras a cualquier hermano hispanohablante, pues lo consideras exactamente un hermano. Pero si después te vas a tomar con él un vino, unas cervezas, perdón, entonces te das cuenta que es una manera, es la misma manera de ser. Es la misma manera de ser, de amar, de reírse, de contar chistes, de entender la vida. En ese sentido, somos una nación. Somos una nación partida en trocitos, pero no es que tengamos que construir una nación, lo somos. Lo que tenemos que hacer es construir una entidad política en la que todos nos reconozcamos, que nos permita, que nos permita ser independientes, que nos permita tener el suficiente tamaño para controlar nuestra riqueza y nuestros recursos y que acabe con con esa infiltración de intereses extranjeros que nos lleva a que todas las industrias que están instaladas en nuestros respectivos países, industrias de multinacionales extranjeras, exprimen nuestros recursos sin dejar valor añadido, sin ser de aquí. Entonces, en ese sentido, nación ya la somos. Mi corazón no tiene dudas. El asunto es que necesitamos una estructura política en la que nuestra nación, una estructura política del tamaño de nuestra nación, de nuestra gran nación hispana, sin pretender en absoluto ni el menor supremacismo. Es absurdo y aparte es inimaginable, ni el menor intento de homogeneización artificial. No nos hace falta, no lo queremos, lo rechazamos absolutamente. Los paraguayos seguiréis siendo paraguayos y gracias a Dios y todos seguirán siendo de cada uno de los sitios que sean. ¿Y qué? Si es que eso nos enriquece, si es que eso además nos hace ser mucho más atractivos, porque tenemos una gigantesca diversidad y al mismo tiempo una homogeneidad absoluta. La verdad es que sí, el idioma ha jugado un papel muy importante en esta estructuración y además y además en nuestra forma de ser, de vivir, de amar. Sí, sí, sí. Aparte, más allá de que la historia y la investigación histórica nos emociona al descubrir cómo funcionaba esto, cómo funcionaba. Que había gente que tenía más dinero, gente que tenía menos, que había gente que trabajaba para otra, claro que sí. Cuando llegaron los ingleses en 1807 a Buenos Aires, en el ataque que les decía hace un rato, una de las cosas que ocurrieron dos cosas. Una es que se quedaron asombrados del hecho de que los sirvientes compartiesen la vida con sus amos, entre comillas. Eran como empleados domésticos. Y hay unos testimonios muy llamativos, porque en Inglaterra la esclavitud era atroz. En Estados Unidos la esclavitud era algo atroz, esclavitud de grilletes. Aquí, por ejemplo, en Buenos Aires hubo el tercio de los pardos y morenos, un tercio de esclavos que lucharon, bueno, de esclavos quiero decir, de sirvientes del servicio doméstico que lucharon a sangre y fuego contra los ingleses. Y ahora se descubren con hallazgos arqueológicos de que en las iglesias se enterraban blancos y negros. Esto se sabe porque al investigar los esqueletos se sabe si eran de personas blancas y negras. Y no había esta forma nuestra de ser, resulta inconcebible para otras naciones.
Si en 1714, perdón, 1514, va a ser, o sea, 1514, hace más de medio milenio, se legalizaron los matrimonios y se promocionaron los matrimonios entre españoles e indígenas, entre españolas e indígenas en América, en Australia se legalizan en 1967, en Estados Unidos en la misma época. Fijaos, 1514. El apartheid, el racismo, no es una cosa que vaya con nosotros. No va con nosotros. No va. De hecho, Acosta, José Acosta, el gran filósofo español del siglo XVI, que no lo conoce nadie, claro, porque es español, ya decía que los negros eran más listos que los blancos cuando empezaron a llegar negros a la corte española. A finales del siglo XVIII, David Hume, el filósofo escocés, que es de lo que conocerán más, decía que los negros eran tontos, que eran personas... o sea, yo por encima de todo lo que invito es a profundizar en la historia y empezar a desencombrar, empezar a tirar a la papelera cantidad de libros falsos escritos, bueno, pues con mala intención o simplemente por una inercia de desconocimiento, por una correa de transmisión, por un conglomerado heredado que se transmite de profesor a profesor, de libro a libro, libros que se escriben por gente que escribe que leyó otros libros, que a su vez escribieron otros que leyeron otros libros y se va transmitiendo así. Toda esta cadena tenemos que romperla. Tenemos que romperla porque es absolutamente distinta. Es distinto. Los incas, por ejemplo, los incas siguieron imperando en su territorio hasta que llegó Simón Bolívar y se los cargó. Sí, sí. Los indígenas siguieron viviendo en sus terrenos hasta que llegaron los nuevos gobernantes de las nuevas repúblicas y acabaron con eso. Ahora entendemos por qué la guerra que llevó al derrumbamiento del imperio fue una guerra que enfrentó a los indígenas con los comerciantes del contrabando, con los ricos criollos eh, eh, y a las fuerzas extranjeras. Es al revés de como nos lo han contado, al revés, al revés. Y esto no se va a poder, no. Yo animo a que cada uno, en la medida de sus posibilidades, y el Instituto Paraguayo de Estudios Sociales puede jugar un papel fundamental, que primero empaparse de la verdad histórica y después luchar por expandirla, por expandirla. Hay muchísimas personas que lo están haciendo, que lo están haciendo. Es como un descubrimiento. En Europa se dice como caer de la burra. No sé cómo se dice en Paraguay, cuando de repente te das cuenta de algo, de una manera que te das cuenta de algo nuevo y dejas de estar engañado, ¿no? Pues este dejar de estar engañado es algo que vamos como un efecto dominó, como un efecto dominó. Tengo un amigo, Carlos Leáñez, simpaticísimo, porque estoy conociendo gracias a pues a esta época de ir descubriendo la verdad histórica, pues ocurren cosas maravillosas. Tengo un amigo que se llama Carlos Leáñez, un venezolano, que de pequeño en el colegio le contaron que los españoles habían sido absolutamente monstruosos, malísimos, y después se fue a Bruselas. Sus padres trasladaron, se fue a Bruselas no, Bruselas no, perdón, a Suiza, y ahí pues todo el mundo hablaba, no se entraba en nada, menos otro compañero de clase que tenía, que era español, y le perseguía, lo acosaba al español por malo, ¿no? Aparte Carlos, que es muy grande, tenía al español aterrorizado, y ahora se ha descubierto todo el engaño y se ha descubierto y se ha convertido en uno de los paladines que está luchando para que otros descubran el engaño. Entonces, ir descubriendo el engaño, ir cambiando, va a generar un efecto dominó muy importante, muy importante. Y tenemos grandes enemigos. Marvel, Hollywood, las películas en inglés, necesitan mantener al español como el malvado oficial, porque como se destape la historia, en realidad los que van a necesitar ir al psicoanalista
van a ser los países anglófonos por la atroz historia que dejan detrás. Porque estas guerras de intriga, estas cosas que han hecho, este periódico estándar de Buenos Aires lanzando a los argentinos contra Paraguay, esta manera tan sibilina, maquiavélica de hacer la guerra solamente para conseguir el control de la riqueza, es monstruosa. Sin embargo, nuestra historia es gloriosa. Que había abusos, pero es que como abusos, que había, bueno, pero los abusos los hay hoy en todas partes. Lo bueno es que había una ley que los reprimía, y lo bueno es que todos eran iguales. Todos eran iguales. A partir a partir de mediados del siglo XVI, cuando ya se fijan definitivamente las leyes de protección de los indígenas, es que es asombroso. Por ejemplo, hubo una crisis tremenda cuando se prohibió que los indígenas transportasen pesos, los utilizasen para el transporte. Entonces, después llegaron las mulas y se consiguió hacer un nuevo tipo de transporte, pero hubo tiempos en los que incluso hubo una crisis terrible en el transporte por culpa de eso. Fueron ganándose poco a poco, pero bastante rápido, derechos, hasta que ya en el siglo XVIII era una verdadera locura que llevó a filósofos como Taine a decir, hay un momento especial en la historia de la humanidad, que es España del siglo X, de esta época, siglo XVI y XVII, que llevó a Dupont, al gran viajero francés, que había estado en colonias francesas que eran verdaderas fábricas de esclavitud y salvajismo, a decir que el imperio era la obra maestra del espíritu humano. Aun si vamos hoy a Haití y lo comparamos con la República Dominicana, que está pauperizada, sí, debido a las guerras, pero es que Haití era un almacén de esclavos. Y mientras aquí no había esclavitud de grilletes masivos. Jefferson tenía miles de esclavos. Tuvo con una negra un montón de hijos que se convirtieron en esclavos. Los hijos que tuvo Hernán Cortés con las indígenas recibieron una educación exquisita, y todos ellos fueron evidentemente libres, y además no solamente libres, sino que podemos seguir el rastro de cada uno de ellos. El que fundó la Guardia Civil en España era un inca. Las, 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 los caciques de cada una de las poblaciones indígenas se convirtieron en grandes de España. Es otra manera de entender la vida, es otra manera de entender el mundo. Por eso hay una propaganda en contra que nos tiene todo esto tan absolutamente ocultado. Y por eso es tan emocionante estar hoy aquí compartiendo esto con ustedes, sí. Tenemos otra pregunta, don Luis, si le parece vamos a dar paso. A iPhone de Francisco, pone iPhone de Francisco, será Francisco, supongo, tiene la mano levantada. Así que abre tu micrófono, Francisco, por favor, y le preguntas al doctor. Francisco, si me escucha. No, se ha quedado congelado. También tenía antes levantada la mano Rosana Paredes, aunque luego la ha bajado. No sé si Rosana quiere hacer su pregunta. Sí, Rosana, adelante. Abre el micrófono, Rosana. No te escuchamos, tienes que abrir el micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por dar esta clase tan magistral. Me encanta todo. Les comento brevemente de mí. Soy Rosana Paredes, represento a Paraguay en Estados Unidos. Hace años que estoy fuera de Paraguay y estaba muy de acuerdo con lo que estaba diciendo, que nuestra raíz ya casi no es solamente España, sino que es la hispanidad entera. Y les comento eso porque soy representante cultural de Paraguay en un lugar donde se llama Fiesta de Pueblo.
pero ahí estamos 21 países de habla hispana. Y nuestra lengua de español es tan bella, es tan linda, no le saco el merecido reconocimiento a otros idiomas, pero el nuestro es indudablemente un idioma sublime, hermoso, donde se puede expresar muchísimas cosas de muchísimas maneras y con varios términos que eso es lo que más alegra el corazón y nos identifica a todos por igual. Muchos de nosotros tenemos la particularidad de hablar de más de un idioma, 2, 3, 4, 5, 6 a veces, y sin embargo siempre volvemos al español. A mí me pasa eso. Sin embargo, solamente quería comentar que estoy muy orgullosa de esta clase en particular. Me encanta. Espero que sea la primera de muchas y estoy muy orgullosa de las raíces que tenemos, de compartir. Siempre vamos a dejar en alto nuestra nacionalidad. Las banderas nos dividen, pero el idioma español nos une. Y esa es la grandeza que tenemos como humanidad. Simplemente tenemos que respetarnos todos y traer nuevamente los valores a nuestros corazones y a la humanidad. Y muchas gracias nuevamente. Estoy disfrutando bastante la clase y espero que sea una de muchas. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosana. Te mandamos un Gracias. abrazo muy fuerte para Estados Unidos y qué lindas tus palabras. Habéis hablado varios del idioma. Es que, fijaros, el español llevó el latín, o sea, derivado del latín, pero incorporamos enseguida todas las palabras que nos encontrábamos en toda América. Tomate, chocolate, piraña. Piraña creo que viene del guaraní, ¿no? El pececito este que yo la verdad es que nunca está con pirañas, espero nunca encontrarme con ninguno, pero o sea, es una riqueza cultural terrible. Cancha, Bueno, una palabra inca, que eso nos lo dijo el capitán Perú, ¿cuál Rafael Aire. dices? Cancha, Ancha. cancha, la cancha de Cancha. fútbol, una cancha. Cacique también es, ¿no? ¿Mm? Yo creo que sí, cacique. Bueno, habría que mirar ese diccionario. Mira, una cosa que ha hecho el Instituto Cervantes o la Real Academia de la Lengua Española y de todas las Reales Academias de la Lengua de todos los países es que tenemos un diccionario común, al menos aquí en España. Cuando entramos a nuestro diccionario, vienen todas las palabras y luego siempre en las explicaciones. Se utiliza en Argentina con este significado, en Paraguay con no sé qué. No sé si los diccionarios en los otros países son iguales, pero aquí en España mantenemos muy viva esa presencia hispana, esa herencia que tenemos. Gustavo, Ángel, Colmán, no sé si queréis decir algo más y si no, pues ya llevamos una hora larga. Daríamos por finalizada esta primera clase. Gustavo, ¿quieres comentar algo más para finalizar? Tienes el micrófono cerrado, Gustavo. Alberto. Ahora, Gustavo, sí, lo tenías cerrado, Sí. perdón. Alberto, no, reiterarte nuestros agradecimientos a ti por ser el promotor de todo esto, a nuestro brillante expositor, que seguramente lo vamos a reencontrar en otras charlas. Y me gustaría, Alberto, brevemente que nos indiques la próxima clase en cuanto al horario, al cambio de horario por ese día, Alberto. Sí, gracias, Gustavo, por recordármelo. Pues efectivamente, la próxima clase, el miércoles que viene, nos la va a dar un doctor en Historia y en Derecho, don Alberto Gil Ibáñez, una multitud de libros escritos, especialista en temas de leyenda negra, de historia. Su último libro se titula Sagrado Imperio Romano Hispánico. Y él tiene una teoría, nos va a describir en su charla, en su clase, cómo hacer hispanoterapia. Lo que necesitamos conocer todos los hispanos de ambos hemisferios para olvidarnos de todo el pasado que nos han, la mayoría, engañado, como decía el doctor Gorrochategui, y empezar a aprender a convivir, a reencontrarnos con nosotros mismos. Y el doctor Ibáñez se levanta muy temprano, no puede dar la clase a las 12 de la noche, hora de España, y entonces nos ha pedido que había que adelantarla.
Así que deberíamos comenzarla como más tarde a las 9:30 hora española y sería entonces a las 3:30 hora de Paraguay. Así que apúntense ustedes que el próximo miércoles la clase será a las 15:30 hora de la Asunción. Y bueno, pues Gustavo, si quieres, o Ángel, Sí. si queréis decir algo más, y si no ya paro la grabación. En nombre del Instituto Paraguayo de Estudios Sociales, agradezco a mis compatriotas que se han unido a este emprendimiento. En la próxima reunión vamos a pedir que cada uno haga una brevísima presentación en cuanto a la ocupación, a la actividad que están realizando, de manera que podamos concordar un espacio común, y luego ya en la Asunción estaríamos reuniéndonos presencialmente para fortalecer esto. Saludos, Alberto, a todas las demás organizaciones que están en el programa Santa Pola, y nuestro reconocimiento también a Matías Ramos de la Argentina, quien fue el promotor de este contacto. Gracias, Alberto. Gracias, profesor. Felicidades. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.